Bien, amigos, el tema principal obligado es la guerra. Y necesariamente tenemos que decirle que los que hacen la guerra no son los que pelean. Ese es el gran problema. Usted puede estar seguro que el presidente de Rusia o el director ejecutivo de la OTAN no están en el frente de guerra, seguro. Ni el presidente de Estados Unidos, ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se arma la guerra y se decide hacer la guerra, usted no sabe lo que va a pasar, porque los señores que van al frente no se sienten comprometidos con las causas originales de la guerra. Ellos sí ponen su cuerpo de frente para luego llegar con una bandera sobre su ataúd. Entonces, eso de que se cometen abusos, llegan a una tierra extraña, a un territorio que ellos no conocen. Ese es un mecanismo raro. Pero los otros tienen que justificar la acción. Generalmente se justifica como un acto patriótico. Pero miren lo que está pasando. Está ocurriendo que en el día de ayer hubo un cambio que no se le ha dado, aunque se le dio publicidad, no le se ha dado la importancia. Primero, parece ser que, como dijo una periodista en Moscú, las cosas no son como estaba diciendo el gobierno. Están teniendo dificultades. Están teniendo más dificultades que las que pensaban que iban a tener. ¿Por qué? Porque la ayuda que le está dando la OTAN, Estados Unidos y los países europeos es mayor de la que se imaginó. Entonces eso produjo que China esté contemplando seriamente la posibilidad de apoyar a Rusia. Señores, dos bloques se acaban de formar. Estados Unidos con la Unión Europea y la OTAN con una base en Ucrania, el campo de batalla. Y chinos y rusos lo vamos a tener del otro lado. Está armadito todo, ¿eh? Ahora, como los chinos no hacen una guerra de propaganda, porque no es su estilo, porque si hacen una guerra de propaganda, tienen que hacer un despliegue de medios, y los chinos no son muy dados a hacer propaganda por los medios, porque tendrían que hacerla de todo. Los occidentales sí, los occidentales hacen su guerra y esa guerra siempre la tienen ganada, porque los otros no lo tienen. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿qué le dijo el gobierno chino a su pueblo? Como un preludio a que va a ayudar a Rusia. Naturalmente, esto que vamos a leer tiene detalles que solamente le pueden dar seguimiento y solamente tienen conocimiento los que están dándole seguimiento a esa guerra día por día y con un mapa. Dice así: el gobernante al pueblo:
en China. Debo decir que toda la población de China siempre está emocionalmente del lado de Rusia. Pase lo que pase en Rusia, pero lo que realmente está sucediendo, los chinos comunes y corrientes no pueden entenderlo. Y así el gobierno decidió explicarle a la gente común en un lenguaje accesible, usando una alegoría, usando un ejemplo, una parábola. Dice, hace más de 20 años, Ucrania se divorció de su esposo, que era Rusia. Ese matrimonio tuvo hijos. El esposo, que era Rusia, fue generoso y le dejó a su esposa una gran herencia. E incluso pagó las deudas de su esposa, 200.000 millones. Después de separarse, la esposa comenzó a coquetear con un matón del pueblo, que era Estados Unidos. Ay, Dios. Ay, Dios. Y una banda de ladrones, que son la gente del oeste, le dijo el chino al pueblo. La esposa comenzó a escuchar solo su opinión y comenzó a atacar a su ex esposo con ese grupo. Luego el esposo se enojó y le quitó un hijo a la fuerza, que fue Crimea. Sí. Luego la furiosa esposa dijo que se casaría con la OTAN para obligar a su ex marido a devolver Crimea. Sin embargo, el matón estadounidense del pueblo no quería casarse y no quería pelear con el ex marido que era Rusia, pero planeó que con la ayuda de Ucrania podría humillar a su ex esposo, Rusia. La esposa era una mala madre y de vez en cuando golpeaba a sus otros hijos, que eran Lugansk y Donetsk. Los niños lloraron y buscaron ayuda con su papá, quien de vez en cuando le ayudaba económicamente a los niños y se peleaba con su ex esposa. Pero todo fue en vano. El bandido principal que provocó este abuso y pelea usó a esta esposa queriendo obtener su riqueza. La incitó a una pelea, le dio varios regalos, uniformes, armas, equipos caducados. La esposa decidió que tenía un intercesor en quien podía confiar y comenzó a ser insolente y provocar a su ex esposo, que era Rusia. Su paciencia se rompió. Junto con su pariente, Bielorrusia, comenzó a luchar por la protección de sus hijos, Donetsk y Lugansk. Entonces ella, junto a los hooligans, la Unión Europea y la OTAN, se asustó. El principal violador y acosador de Estados Unidos se negó a seguir maldiciendo a su exmarido y dejó a su esposa sola con su exmarido. Su esposo ahora toma el control de los hijos y la propiedad que le dejó a su esposa. Después de tal explicación, los chinos lo entendieron todo. Naturalmente, esa es la forma de los orientales y de justificar una guerra, que seguro viene una alianza, porque no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra la Unión Europea y la OTAN. Y eso es cómo se están moviendo las cosas. Hay otro elemento que vale la pena mencionarlo porque es un efecto de la guerra, que al producirse los efectos económicos de que un simple cierre o la imposibilidad de que los países de Europa puedan recibir el gas natural de Rusia, eso hace que esos países acudan de nuevo a las otras fuentes, principalmente al petróleo. Al haber una demanda mayor de petróleo, entonces Estados Unidos tiene que usar sus reservas
que prefiere dejarlos para último y pensó que era mejor negociar con Venezuela y arreglarse con Venezuela y con el gobierno de Venezuela que comenzar a sacar sus reservas de petróleo que ellos entienden que deben de ser sacadas en último caso. ¿Qué está pasando? Que el gobierno estadounidense se quitó todos los escrúpulos y decidió negociar con Venezuela. Pero ahora Venezuela comete un error, y es que el solo hecho de que Estados Unidos abra la posibilidad de negociar y comprarle petróleo a Venezuela está reconociendo el régimen de Maduro. Porque Estados Unidos no se ha sentado con Guaidó a pedirle que le venda petróleo. Es con Maduro. Entonces Maduro ahora quiere una expresión expresa de que ellos son el gobierno. ¿Qué necesidad tiene Maduro de hacer esa exigencia? Si ya de hecho Estados Unidos lo está reconociendo como el gobierno legítimo. Una brutalidad, doctor. Entonces, Venezuela recalca que hay una necesidad, una exigencia de que tiene que reconocer a Maduro como presidente y retomar los intercambios petroleros, que para hablar de petróleo tiene que reconocer al presidente Maduro, pero lo está reconociendo. Entonces, no le pongan, no lo humillen, denle esa salida. Porque es obvio que Estados Unidos está negociando con Maduro, no está negociando con Guaidó. Entonces, en medio de la coquetería no se ponen condiciones, doctor. En medio del coqueteo no se ponen condiciones. Nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos un reconocimiento de Guaidó. Sin embargo, cuando la refinería se negoció con Maduro y se quedó todo tranquilito. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente se pongan brutos? No lo sé. No sé por qué se pusieron brutos. Bien. Pero dicen que incluso Maduro tuvo hasta un gesto de buena voluntad que liberó 2 americanos presos que tenía ya. Esta es una de las noticias que ocurrieron ayer, fuera de lo que dijo la periodista en Moscú, que le digan la verdad a los rusos, que no le está yendo tan bien como dicen, fuera de que China vio la necesidad de que ya hay que darle apoyo a Rusia. No solamente un apoyo porque Rusia se sabe que tiene superioridad militar, que Ucrania, pero no que la Unión Europea y que Estados Unidos. Entonces, Rusia amenazó a Estados Unidos después que Biden dijo que considera un objetivo legítimo enviar armas a Ucrania. Y globalizaron la guerra ya. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Eso es como van las cosas. O negocian o ya tenemos 2 bloques enfrentados. Lo que teníamos en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados contra el eje Berlín, Roma, Tokio. Alemania, Italia y Japón contra los aliados. Ya está armadito. Por otra parte, aparecen algunas informaciones locales e internacionales que debemos de comentarlas. Una, ayer se dijo que en el puerto de Puerto Plata encalló un buque. Los detalles son importantes porque ese es un accidente lamentable. Cualquier cosita que pase, por más un crucero tuvo un pequeño accidente en Puerto Plata, ya eso hace
que el que va a coger un crucero que incluya Puerto Plata lo piense 2 veces. Entonces, por razones climáticas, o el viento o la marea, nosotros no somos expertos en esa cosa, o el viento movió ligeramente ese crucero hacia un banco de arena, o posiblemente bajó mucho la marea, y como es la marea, el mar es donde está el barco, posiblemente ese buque bajó mucho y tocó su fondo con el banco de arena. Parece ser que las horas que siguieron a ese evento produjeron un elevado de la marea y ya ese barco se encuentra en alta mar. Ya ese problema se superó. No hubo lesión del fondo del barco cuando se encalló. Sencillamente bajó, tocó el fondo, volvió a subir y se fue. Eso es lo que dice el sentido común. Entonces, se dijo con mucha alegría que el hombre más rico del mundo estaba en Romana. Escuchamos unas explicaciones que dio un experto, que es el señor Carlos Alonso, que no sabíamos que tenía tanta información no, lo que pasa sobre, es que, sobre no, yates que tengo y veleros, y nos dijo que la noticia es falsa, que ni ese barco, ni ese yate es de Besos, ni Besos estaba, ni fue a la discoteca. Y después hay una versión mixta de que Besos estaba en ese barco, que fue arrendado, que no fue a la discoteca, pero eso no importa. Besos estuvo una vez en ese barco, pero no reciente. Que Carlos, con mucho conocimiento, nos dio una cátedra, pero se la dio para él mismo. Y nos dio unos detalles interesantísimos sobre la nueva... hablamos de 2 cosas. Hablamos primero de las imprentas, cuando se dijo que hoy es día del impresor. Y hablamos que antes había una forma que usted armaba las letras, las palabras letras por letras. Sí. Y las letras formaban las frases. Y las frases formaban los textos. Al más puro estilo de Gutenberg. Después vino, espérate, que no voy a hacer lo que hiciste con el barco. No lo atropellaré. Te voy a dejar del barco. Entonces, eso se sustituyó porque usted se sentaba en un teclado, escribía y las letras salían en plomo. Ese fue un avance de Gutenberg, no de él, no, de su invento. Ese fue el primer avance, que en vez de ser por letra, usted podía escribirla y salía en plomo. Después, muchos años después, se inventó el offset. El offset cambió totalmente la industria editorial, totalmente, porque estaba basada en la fotomecánica, que usted retrataba los textos, lo armaba, los retrataba y lo llevaba a una plancha, y esa plancha se imprimía en una rotativa o en una prensa plana. Eso fue una revolución mayor que la que hoy estamos viviendo, donde la impresión se hace digital y hay muchas cosas que se han eliminado. Es decir, que esos son los 3 grandes pasos de la industria editorial. En el caso de la navegación, Carlos nos dio cátedras donde dice que en el principio había la navegación a vela. Los barcos se movían solamente con el viento. Y el manejo de las velas era manual, lo que producía la propulsión del buque. Eso significa que una travesía de Europa a América se cogía meses. Y luego
vino, después de que habían muchos expertos en ese asunto de manejar velas, aprovechaban bien el viento, vino el motor. Nos dijo algo que no sabíamos, y es que los ferrocarriles son eléctricos. Las locomotoras de los ingenios. Los ferrocarriles son eléctricos. Las locomotoras del ingenio son eléctricas. Todos los ferrocarriles se mueven con electricidad, a veces con una planta y a veces con electricidad. No se le echa gasolina en la bomba. No. No es lo del ingenio solamente. La locomotora, la cabeza, sí, es un motor. Y ese motor es una planta eléctrica que le da electricidad a lo que son los ejes. El principio de los carros eléctricos, doctor, precisamente, que el torque, el movimiento de las ruedas, es por un motor eléctrico alimentado por una planta que va adelante en la locomotora. Entonces quiero que sigas dando la explicación de los diferentes yates modernos. Es decir, que las velas tú me dices que están digitalizadas ya. Sí, que ya. No, espérate, que no hay que subirse a voltear velas, sino que tú lo digitalizas. Pero que además tienen su motor. Sí, porque es que la vela dirige el barco mientras el viento le sea favorable. Entonces, como una forma actual de aprovechar, de consumir menos combustible, se están haciendo veleros modernos, como ese que está haciendo Besos, que todavía no está terminado. Un velero, un barco que se puede mover a vela sin consumir combustible y cuando el viento no le favorece, prende el motor. Y he visto varios de esos. Siempre los veleros han tenido, los veleros de hace 50 años para acá, han tenido su motor, porque es el que se usa para parquearse, para moverse cuando no hay pero viento. Inclusive, eso es lo que es muy lento. Sí, que es lento, pero hoy en día inclusive se está hablando hasta del uso de la implementación de vela en el transporte de carga para reducir costos. Mira, yo una vez tengo una experiencia, yo tomé un bote con el doctor Escipión Oliveira, un velero, y te puedo decir que eso fue en el año 82. 82. Y fuimos de Boca Chica a el río Sama. Totalmente a vela. A vela. Perfectamente, había un viento de cola y entró hacia allá. De allá para acá no se movía nada. Desde ahí de Sanssouci para acá. Y hubo que venir con el motorcito que eso tenía como a 2 kilómetros por hora. Ay, Dios mío. Duró como 8 horas el pedacito Ay, santo. de Boca Chica a Sí. y eso era en el año 82. Bien, yo traigo un comentario que el objetivo es que nosotros, hay una palabra que se usa mucho y yo le quiero dar el valor real. Yo tengo 2 palabras que quisiera que le demos el valor real, que es sociedad civil y la palabra empoderamiento. Quiero hablar de empoderarse. Yo creo que en este momento, si usted revisa lo que está pasando, necesariamente usted no puede exigir que todos los problemas los resuelva el poder ejecutivo. El Estado está compuesto por 3 poderes, pero esos poderes los elige la sociedad civil, la población, el pueblo consciente, adulto. Y lo que quiero decir es que hoy es 15 de marzo del 2022. Hoy el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, del licenciado Luis Abinader y de un grupo de fuerzas aliadas
tiene 576 días en el poder, con mayoría de los que lo eligieron en el poder legislativo. Pero nosotros tenemos también 2 años que recibimos los primeros casos de pandemia. Un italiano, una dominicana cibaeña y un encuentro propiciado por el obispo en San Pedro de Macorís, desconociendo que existía una pandemia que acechaba y que afectó a un gran grupo de los asistentes. Fue el primer evento y de eso hace ahora 2 años. Pero eso ocurrió en el gobierno anterior. Eso ocurrió el día 12 de marzo del 2020. Después tuvimos abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en agosto es que comenzamos a contar los 576 días. Démosle seguimiento a esto. Tenemos luego, hace 2 semanas, 2 años después de la pandemia y 576 días después de la toma de posesión de un nuevo gobierno, tenemos 2 semanas de una guerra entre Rusia y la OTAN y Ucrania. Todo esto produjo una situación muy especial en que todo se afectó. Si usted se pone a analizar las palabras que vamos a decir, dentro de cada palabra hay un mundo para desarrollar una crisis dentro de cada cosa. ¿Qué fue lo primero que tuvimos? Tuvimos una crisis electoral, que se movieron las 2 fechas. Se movieron las 2 fechas de elecciones, las municipales y las presidenciales y congresionales. Esa crisis que produjo un efecto de que se eligió un nuevo presidente, un nuevo partido y una nueva alianza, un partido nuevo que primera vez que ocupa el poder, es segunda vez que compite en unas elecciones, con un candidato que nunca antes había sido presidente, contra un partido que tuvo 20 años y un presidente que tuvo 8 años gobernando, después de que el otro de su partido gobernó 12 años. Y que tenía esa alianza una representación simbólica de un PRM que no era mayoritario y que gracias a los aliados es que gana las elecciones. En un segundo intento como presidente, Abinader gana unas elecciones. En primera vuelta. Entonces, luego viene una crisis política, porque la política de los que ganaron deciden no solamente llevar a cabo un programa de gobierno en medio de una crisis electoral y de una pandemia que se acaba de inaugurar. Apenas el gobierno tenía 3 o 4 meses de haber asumido el poder después de la pandemia, sino que decide abrir un frente para la eliminación del partido que perdió
y del candidato que propició el presidente de la República, eliminar todo eso mediante una persecución a la corrupción, que sí había elementos, pero no más elementos que los que han caracterizado todos los gobiernos de aquí. Y entonces se crea una crisis política adicional, pero con un nuevo partido, con un nuevo presidente, con un grupo de aliados y con una burocracia nueva, que aquí mucha gente piensa que todo el que votó por el PRM hay que buscarle un cargo público. Oigan esto, muchas personas están protestando porque votaron por el partido. Y yo quiero que nos diga en qué momento el candidato presidencial del PRM le dijo al país: todo el que vote por el PRM va a tener un cargo en el Estado y van a sustituir a todos los miembros del PLD que están en el poder. ¿Dónde dijo Luis Abinader eso? Pues aquí todo el que votó está buscando su cargo, demostrando que la política es un tema exclusivamente de interés. Con esa burocracia nueva se cometen mucha continuidad de Estado donde se podía y muchas atrocidades. Por ejemplo, Aristide Escuder reiteradamente menciona errores cuando sustituyeron a todo el mundo en el manejo de la planta de Punta Catalina. Arrasaron sin tomar en cuenta nada, ni siquiera los suplidores de carbón, lo que aumentó muchísimo los problemas. En otros no, en otros como la inauguración de la Ciudad de la Salud que dirige el doctor Puello, el presidente tuvo la grandeza de decir: aquí deben estar presentes los que realizaron esta obra. Es decir, que hay de todo. Todo eso, lo electoral, lo político, la nueva burocracia, la repartidera y cumplimiento a todos los aliados, vienen entonces a producirse las crisis, efecto de esas dos cosas. Una crisis de salud en la que de buenas a primeras tenemos que rehacer presupuestos para vacunar 4 veces a 10 millones de habitantes. Que se vacunen o no es otro problema. Se compraron las vacunas. Hoy se han comprado por lo menos para 30 millones, sin hablar de las pruebas. Eso cambió totalmente el tema del presupuesto. Naturalmente eso no se compró ni fueron donadas. Eso se compró con dinero, con divisas y a un precio alto. Significa que nos varió un presupuesto que además estaba afectado por los ingresos. Una demanda adicional de dinero sin tener de dónde buscarlo. Sigo. El presupuesto se varía totalmente. Ya tiene 2 presupuestos que ha elaborado este gobierno. Altera naturalmente la salud, la economía, el presupuesto, pero afecta a lo social. Aquí nada más se habla del, ¿cómo se llama la vaina de los barrios? Teteo. Del teteo. No, eso cambió toda la sociedad. Se suspende tal o cual cosa por el coronavirus. Se pospone tal o tal cosa por el coronavirus. Modificó la educación. Aquí se perdieron 2 años de educación. Hoy, por cierto, hay una noticia. Señores, apareció el almuerzo. Hay clase hasta las 4 de la tarde.
Hoy hay clase hasta las 4 de la tarde, porque apareció el almuerzo. Y es así, esa es la palabra, apareció el almuerzo. Porque había desaparecido el almuerzo. Nada más estaba el desayuno. Y un muchacho que no coma, no se puede quedar hasta las 4 de la tarde. Y usted veía la capital entera llena de muchachos a pie a las 2:30 del día. Entonces, alteró la educación, alteró el trabajo. Aquí hubo unos días que el gobierno pagaba los salarios, o una parte de los salarios, Sí. ¿verdad? El FASE y el quédate en El casa. FASE. Alteró la familia, a veces para bueno y a veces para mal. ¿Por qué? Porque nos unimos, estuvimos más tiempo juntos, pero nos conocimos y al conocerse aparecieran las diferencias de que había matrimonios que nunca tuvieron la oportunidad de compartir y se conocieron y los padres empezaron a hacer tareas y por la televisión y por la radio se tuvo 1 año dando clases y eso alteró la economía hasta de los medios de comunicación. Y dentro de todo eso, el gobierno hizo lo posible por manejar. ¿Qué hizo? Muy sencillo. Yo no me puedo meter en un proceso judicial. Independiza la justicia y el Ministerio Público. Hagan lo que quieran con los corruptos. Segundo, hay que vacunar a todo el mundo porque el Estado es responsable de los enfermos. Por tanto, si tengo que pagarte un cuidado intensivo que me vale 100,000 toletes diarios, entonces prefiero darte una vacuna que vale $20. Pero es una obligación que no puede evadirlo porque le toca lo peor. Entonces, tenemos un elemento nuevo, que esa burocracia incluye la presidencia. Y esa presidencia tenía sus planes. Y unos planes que fueron alterados por todas estas cosas. Y hay un detalle. Hay algunas cosas en la vida que usted nace negro, usted nace blanco, usted nace chino, usted nace en República Dominicana, usted nace en Haití. Pero no le preguntan, usted nace. Eso es una cosa que usted no nace presidente, usted nace rey y usted hereda riqueza. Se puede nacer rico y se puede nacer rey, porque eso se puede heredar. Pero los presidentes no nacen, se hacen. Y este tuvo que hacerse al vapor en medio de varias crisis. Y nosotros queremos evadir responsabilidades y decir, la gasolina está alta. Hito Bisonó y Luis Abinader, y Ucrania. No, a mí no me interesa hablar de eso. Lo importante en política es que esto sube la gasolina. Entonces, Luis Abinader no nació presidente. Nunca en su vida le dijeron que hasta el 90 nunca le pasó por la cabeza. Y creo que su primer intento fue de vicepresidente de Hipólito Mejía en el 2012. En el 2012, a esa pena, 8 años que él comienza a pensar en presidencia de la República. Entonces, Luis Abinader nunca pensó que iba a ser presidente. Danilo Medina de Arroyo Cano, Leonel Fernández de Villajuana,
Antonio Inver de Puerto Plata, Donald Reed Cabral de Riti Pellerano, vendiendo carros, Joaquín Balaguer de Navarrete, maestrico en Santiago, Rafael Leonidas Trujillo, después, pero búsquenlo en San Cristóbal. Ninguna de esa gente nacieron ni presidentes ni gobernantes. Se hicieron, y posiblemente se hicieron siendo presidentes, al vapor. Pero tampoco se nace obispo, no se nace legislador, no se nace juez, uno se hace. Entonces, los herederos de fortuna y los de la monarquía son los únicos que la naturaleza le ha dado el privilegio de nacer, unos nobles y otros ricos, pero muchos ricos tuvieron que hacerse. Y ese es el comentario. Nosotros no podemos dejarle toda esta crisis a un presidente de la República o a un partido que se está matando entre sí por lograr un empleo, porque al fin y al postre lo que están buscando es un trabajo. Entonces, queríamos decir, es una responsabilidad de todos. Coge tu crisis y carga tu cruz. Eso es lo que te toca. No le dejes al gobierno. Por suerte, nosotros tenemos mucha conciencia de parte de los empresarios dominicanos, que siempre son glotones, solamente quieren a papá gobierno, pero hay muchos que no cuentan con el gobierno y hacen su propio camino, y eso es lo que hace que usted vea que aquí en la capital hay tapones, hay miles de dealers de vehículos vendiendo carros y carros y carros y las aduanas llenas, y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Que hay gente que está trabajando y gente haciendo negocios ilegales, muchísimo. Hoy aparece el tema ese de las tarjetas, que por cierto subestiman la cifra del fraude. Eso es mucho más que eso. Nosotros lo comprobamos ahora en lo que hizo el gobierno, un acto muy bueno que fue, en vez de regalar una caja de 1.500 pesos, regaló los 1.500 pesos, porque ahí se robaban 700. Entonces, el mensaje es, tenemos nosotros que tratar de cada uno jugar su rol. Buscarse el poder es sencillo, elementos hay suficientes para usted decir, yo quiero esto. ¿Qué tú quieres? Esto. El otro día escuché a Ramón Albuquerque decir con números cómo usted puede aminorar un poquitito el aumento del precio del combustible. Decía, no podemos evitar que el petróleo esté a $120, pero sí podemos reducir la cantidad de beneficios que se quedan en el camino. Porque solamente esta semana vi un número de 1.000 millones que tuvo que meter el gobierno en el aumento de combustible. Yo quería decir eso y quería dejar a Michelle que vea otro aspecto de esto, porque en lo económico ustedes, quizás tú con tus barcos de vela que me acabas de echar gotas en los ojos, ¿verdad? Yo lo que tengo son unos tíos que pescan. Y algo que tú dijiste que se lo teníamos a Terrero, que la superintendencia de bancos creo que está hablando de conoce tu cliente. Señores, yo les voy a decir una cosa. Nosotros no podemos estar escudriñando mucho
en el origen. Que vengan todos los cuartos, que vengan. No. La superintendencia dicta un reglamento. Terrero es que va a hablar bien de eso cuando esté por aquí. Pero un reglamento mediante el cual él diferencia el requisito para hacerle la debida diligencia entre la persona con perfil sospechoso, la políticamente expuesta, y la persona simple que está incursionando en un asunto y que maneja cierta suma de dinero. Pero esos son temas totalmente sencillos. Cuando tú hablas de una políticamente expuesta, es una persona que es un funcionario. Sí. El funcionario tiene que probar su patrimonio. Tú no tienes que probárselo. Sencillo. Y además una persona que tiene unos niveles no puede venir con un dinero raro. La otra es una persona con perfil sospechoso. Tú dices, ¿cómo se diferencia? O un perfil sospechoso no es físicamente, es el comportamiento de su economía, cualquier acción atípica. Tú no puedes venir con una persona que tradicionalmente te deposita 40, 50, 20 mil, 100 mil pesos mensuales y con una persona que comienza a depositar miles y millones de pesos. Eso es un comportamiento atípico. Claro. Tú tienes que ver una persona que es cuestionable. Pero son muchas cosas que uno va a comenzar a ver con esto de la economía. Y ahora que mencionaste a Andrés Terrero, vamos a decir que vamos a explicar bien el tema el jueves con Andrés Terrero de lo que tiene que ver, lo que ha pasado con la disminución de los fondos de la cuenta de capitalización individual de todos los que somos parte del sistema de seguridad social. Todo el que tiene su cuenta de pensiones vio una disminución ahora. Hay muchas interrogantes, algunas son válidas, de que cuando uno ve que su cuenta se disminuyó, hay una explicación de parte del sistema, que habla de la tasa de cambio, habla de las inversiones, habla de la apreciación del peso. Todo eso lo vamos a ver. Yo tengo mis dudas, yo siempre digo, todo tiene muchísimo sentido, pero a mí tienen que explicarme, después que mi capital entra a la cuenta en peso, a mi cuenta, ¿cómo se me puede disminuir? ¿Tú entiendes? Puede ser, a lo mejor. Ellos no lo indexan para que les rinda más tampoco. Y yo estoy poniendo ahí desde cuando el dólar estaba al 30. Sí, pero porque estás haciendo la cosa. ¿Cuál es el contrato que nosotros le damos a nuestra AFP? No es nada más para que nos maneje el dinero, que se lo quite al patrón, a la seguridad y lo deposite. Es para que lo maneje. El capital tuyo, tú le tienes un contrato a la AFP para que lo coloque. Si gana, te va pagando interés y si pierde, te bajan. Pero todo esto yo creo que vamos a tener que explicarlo, pero con base. Porque no es nada más. Cuando tú te casas, ¿cómo que dice? Para toda la vida y en las buenas y en las malas. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahora tú no me puedes decir a mí que el tema es solo que porque tú depositas dólares. No. Tú le diste un contrato a esa AFP, tú decidiste que te manejara tu ahorro y que lo invirtiera. Que manejara tu ahorro y que lo invirtiera. Tradicionalmente tenemos muchos años con una rentabilidad muy exitosa de más de un 10% por año del dinero que tú depositas ahí. Claro. Te dan más de un 10% por año. Ahora, si vino la vaca flaca y se perdió, ¿qué dice el contrato? Si ellos pusieron el dinero en un sitio que bajó, no solo produjo, sino que perdió. ¿Qué pasa con tu capital? Baja. Entonces, lo explicaremos bien el jueves y buscaremos la base. ¿Cómo es que es el mecanismo que si ganan, ganamos todos y si pierden, nada más pierdo yo? No, porque esa es tu teoría. Pero así es que uno lo ve. No, así no lo es. Porque es un contrato en el que tú le dices a la AFP, maneja el dinero mío. Invierte mi dinero. Si tú le dices a la AFP, invierte en esa empresa, en ese activo, y ese activo baja de precio, ¿qué pasa? No, bueno, se perjudica lo que es la inversión. ¿Qué pasa? Sí.
¿Qué pasa? Pero también el trato que se le está dando a uno, si uno es depositante o accionista. Está bien que coge el dinero no de eres uno para agarrar y comprar depositante. acciones, porque si uno es Tú accionista... no eres depositante ni accionista. Tú tienes un ahorro y se lo diste a una AFP para que te lo invierta. Esa es la figura. Tú no tienes que querer ser lo que tú no eres. No, claro. Tú tienes un ahorro depositado en un banco. ¿En qué banco? En el banco que la AFP decida ponerlo. Y a lo mejor en ningún banco, a lo mejor esa AFP lo que decidió fue prestarlo, colocarlo en un bono de Hacienda, en un bono del Banco Central, prestárselo al gobierno, comprar acciones de Jejaina. Sí. Ellos compran acciones de lo que ellos quieran, de lo que la ley le permite hacer con tu dinero para producir rentabilidad. Entonces, ahí es que vamos a tener la discusión hasta dónde el tema de la dolarización, la apreciación del dólar y hasta dónde puede alterar lo que se llama el capital. El capital, el ahorro de uno del tema del capital. Las AFP no te están manejando el dinero nada más que te entra al mes. Te están manejando tu cuenta de capitalización individual. Ellos son que deciden en dónde la colocan. Sencillamente. Y si la ponen en pesos, si la ponen en dólares. Ellos son que deciden por ti. ¿No te gustó? Vete para otra ARS, a otra AFP. Bueno. Entonces veremos la ley para ver qué es lo que dice con eso. Lo otro, y mira, tú dices, ¿por qué estás hablando hoy? Y lo pensaba dejar para el jueves. Santiagueros exigen la reposición de los fondos de la AFP. Hoy hay un llamado en Santiago. Ok, hoy hay un llamado de más de 3.500 usuarios para que se manifiesten en frente a los locales para la devolución del dinero ese que se perdió. ¿Qué es lo que le van a devolver? A quien usted le entregó su dinero para que se lo manejara, le bajaron los números. Y esa persona no es el dueño de ese dinero, es usted. Ay, coño. Sencillo como eso. Ay, coño. Pero esa es la ley. No hay otra forma porque la ley no permite que lo manejes tú. Sí, pero eso tiene incidencia también en lo que es al final la pensión que uno le No, toca. pero es la misma incidencia que tiene lo que ha ganado. Pero que todavía también tendremos que ver cuál es la incidencia de lo que se llama un periodo. Estamos viendo lo que pasó en un mes. ¿Quién dijo que el año ha cerrado? Tú tienes que ver qué pasó, qué va a pasar este año. Entonces, al final del año es que tú puedes decir, mis fondos, tú lo que ha pasado es que bajó tu dinero en el sistema. Yo te voy a poner un ejemplo totalmente. Si alguna AFP tenía una inversión en dólares y esa inversión estaba colocada, era de 1 millón de pesos. De 5.800.000 pesos y el dólar bajó y esa AFP tenía esa inversión en dólares, hoy tiene 5.430, 5.430.000 y tiene los mismos 100.000 dólares solamente porque bajó la tasa de cambio. Por la apreciación del peso. Claro. Solamente si es inversión, pero eso hay que verlo porque cada caso es individual. Vamos a una pausa.